Bienvenidos a mi canal. Les tengo un cuento que conseguí hace años y lo traduje. Espero que les guste. Disfrútenlo. Con lengua de ángeles. Una historia para misioneros. Alto y delgado, Seth Snedden era un joven prometedor, pero en 1876, cuando él tenía 9 años, ocurrió una tragedia. Mientras iba galopeando en un caballo, camino a un pequeño pueblo de Utah, tropezó el caballo y cayó, arrojando a Seth hacia adelante. Su brazo derecho chocó contra las duras piedras del suelo, y entonces su cabeza le tocó la peor parte del impacto. Por semanas, Seth estuvo inconsciente. Permaneció vivo solo por las oraciones de su madre. Cuando su conciencia regresó, el poder de expresarse se había perdido. Por los próximos 7 meses no podía completar ningún sonido. La esperanza se agitó dentro de sus desesperados padres cuando ruidos empezaron otra vez a venir de sus labios. Eran sonidos sin sentido. Ninguno se podía decir que era una palabra. El tiempo pasó y sus padres vieron cómo su condición no cambiaba. Su hijo, su único hijo, nunca hablaría otra vez palabras con sentido. Los doctores estuvieron desconcertados. Ellos nunca habían tenido un caso como este. Trataron de enseñarle a Seth a leer y a escribir, pero no fue exitoso. Ellos concluyeron que era inútil tratar. Por el resto de sus días, solo sus ojos centellantes y su cálida sonrisa era la forma como Seth se comunicaba. El padre y la madre de Seth nunca se acostumbraron al problema de su hijo. A través de los años, ellos lo amaron y lo criaron. La madre de Seth, Martha Shelton, quien se había unido a la iglesia hace 20 años en Grimsby, Inglaterra, emigró a Utah, donde ella conoció y que se casó con Eli Snedden. Porque el evangelio había traído mucho gozo a sus vidas, ella deseó ver a su hijo en una misión y compartir esas buenas nuevas con otros. Ambos ahora aceptaron que su hijo nunca podría servir. En 1892, cuando Seth tenía 25 años, un día él estaba cortando el trigo en un campo no lejos de la granja. Marta miró afuera por la ventana de la cocina, mirándolo columpiar la guadaña a través del dorado trigo. Ella sintió una voz que le decía: «Tu hijo está cosechando trigo en un campo, pero él podría estar cosechando almas». 3 días después, Eli ya no podía disuadir la determinación de su esposa de su deseo de suplicar a los líderes de la iglesia para que llamaran a Seth a una misión. Ellos dos abordaron una carreta para el largo viaje a Salt Lake City. El presidente entonces llamó a uno de los consejeros para reunirse con él, y Marta habló a ambos la historia completa del accidente, el milagro de la parcial curación y la tristeza ocasionada por la incapacidad de Seth para comunicarse. Pero los líderes, después de hacer varias preguntas, tristemente llegaron a la conclusión que simplemente no era práctico que alguien que no pudiera comunicarse con palabras sirviera en una misión. Así que ellos abandonaron el ruego. Los Snedden de mala gana aceptaron la decisión y con un corazón roto regresaron a casa. 3 semanas después llegó una carta del presidente. Él explicaba que la historia de Seth había estado mucho en su mente y que sin embargo él no sabía por qué. Él sintió que había algo que Seth podía hacer en la misión y fue por lo tanto llamado a servir. Se le dijo al presidente de la misión en cuanto a la condición del elder Snedden. El presidente estaba grandemente confundido. El por qué tal misionero sería enviado a predicar el evangelio. Durante el próximo mes pensó frecuentemente cómo podría usar a tal misionero, pero él siempre llegaba a la conclusión de que no había un mejor camino, ni ningún camino que él pudiera hacer. El viernes 23 de septiembre, el tren paró dentro de la estación de Chattanooga. El elder Snedden había llegado. Pronto él fue a la casa de la misión. El amoroso presidente lo condujo a la privacidad de la oficina de la misión, y ahí, en camino a la entrevista, descubrió que la condición descrita por el hermano era peor de lo que él había supuesto. Esa noche, después de mucha oración, el presidente decidió que sus asistentes eligieran como compañero a uno de sus más fieles élderes. Así que se le envió a trabajar con el elder Jason Polver, al este de Tennessee. Jason Polver era conocido por su paciencia,
pero este atributo fue pronto vencido por la frustración de escuchar los sonidos incomprensibles del elder Snedon, que creaba para tratar de comunicarse. Después de 2 semanas luchando por trabajar con cosas como las que ellos hacían, el elder Spolver sintió que él ya no podía soportarlo. En un esfuerzo por ganar algo de ayuda, le escribió al presidente de misión: Querido presidente, tuve grandes esperanzas de que yo podía trabajar con el elder Snedon, pero yo lo encuentro imposible. Yo me encuentro a mí mismo algunas veces sintiéndome completamente desanimado cuando trabajo con él. Él parece que quiere vencer y ayudar, en cosas tales como cocinar, limpiar, cortar madera. Él hace más que su parte, pero yo solo necesito a alguien con quien pueda hablar, alguien con quien pueda llevar parte de la carga de enseñar el Evangelio. Yo siento tener que escribir esta carta, presidente, pero yo amo al elder Snedon. Sin embargo, la mejor cosa que podría hacer con él es regresarlo a casa. Sinceramente, elder Jason Polver. Esta carta afirmaba lo que el presidente ya sentía. Él decidió que no tendría otra elección e informó a los padres que el elder Snedon que su hijo regresaría a casa. Pero comunicándose por carta y haciendo los arreglos del viaje tomaría algún tiempo, así que le escribió al elder Polver. Querido elder Polver, yo reconozco la dificultad que tienes de trabajar con el elder Snedon, y yo siempre estaré agradecido que trates de ayudarlo a él a servir. Yo estaba escéptico cuando lo envié contigo, sentí que no sería capaz de ser efectivo. Sin embargo, trabajando con él sería un esfuerzo tuyo. Pero siendo que él está aquí, nos gustaría dejarlo permanecer otro mes más. Le escribí a sus padres diciendo que él estaría en su casa el 5 de noviembre. Gracias otra vez por tu amor y paciencia. Por favor, llévalo como mejor tú puedas. Dale mi amor y preocupación al elder Snedon. Y si puedes comunicarle que su misión finalizará en un mes más, tranquilízalo de cómo su Padre Celestial está agradecido por sus deseos de servir. Sinceramente, el presidente Ryder. Cuando el elder Polver le explicó el mensaje del presidente que él iría a su casa en un mes, el desanimado elder Snedon lloró abiertamente. El presidente había añadido una postdata a la carta diciendo: si tú necesitas estar lejos del elder Snedon, tú podrías en algún viaje de proselitismo ir en una dirección mientras él va en otra. Esto te daría a ti algún descanso de la tensión que sientes. Y el elder Snedon ciertamente no haría nada malo mientras estás solo. En nuestros días, los misioneros siempre van de 2 en 2, pero años antes no era raro que 2 misioneros se separaran por un tiempo y salir individualmente. El elder Polver alegremente siguió esta sugerencia. El próximo día, los élderes caminaron de su casa 3 millas por una encrucijada. Ahí el elder Polver le explicó rápidamente al elder Snedon: yo iré por este camino, tú vas por este, y en 4 días nos encontraremos en el apartamento. 4 días después, los élderes se reunieron. Pocas semanas después de eso, el elder Snedon regresó a casa a Murton. Sin embargo, estaba triste porque no había podido permanecer más tiempo. Sus padres estuvieron contentos porque su hijo había tenido la habilidad de servir por un corto tiempo. Seguramente sus oraciones habían sido contestadas y nuestro Padre Celestial estaba muy complacido por el servicio de su hijo. Por varios días ellos sintieron que Seth quería comunicarles algo que había pasado mientras él estaba en la corta misión, pero en su entusiasmo por expresarse a sí mismo causaba que su lenguaje fuera más incomprensible de lo usual. No había forma en que él pudiera decir lo que estaba en su mente y en su corazón. En su bienvenida de regreso, el elder Snedon se paró en el púlpito y lloró. Algunos en la congregación sintieron que sus lágrimas fueron lágrimas de gozo, más bien que de tristeza. Por supuesto, Seth no podía hablar. Su madre y su padre se pararon a su lado y expresaron la gratitud que su hijo tenía, y cómo fueron contestadas sus oraciones, y cómo habían tenido la habilidad de servir en una misión. Cerca de 6 meses después llegó a la oficina de la misión una carta que decía: apreciado Señor, nosotros hemos estado esperando el regreso de un hombre que nos enseñó el Evangelio. Él nos dijo que regresaría a Raven Creek, pero ha pasado un largo tiempo y él no ha regresado. Nosotros fuimos bautizados y queremos saber qué hacer ahora. ¿Dónde podemos ir a la iglesia? ¿Podría enviarnos a él otra vez? Él nos enseñó como un ángel enseñaría, y nosotros queremos volver a verlo otra vez.
Nosotros le escribimos a usted porque él nos dejó un pequeño libro con su dirección. Margaret Tullis, por Jason y Sarah Jacobs, Hiram y Margaret Tullis, Bert y Elizabeth Simpson, Rajville Store, Rhinesville, Tennessee. El presidente estaba sorprendido por la carta y asombrado porque nunca había oído de esas personas. Él inmediatamente escribió pidiéndoles que les dijeran más acerca de su conversión y por qué no estaban registrados sus bautismos. 6 semanas después su respuesta vino. Querido presidente, nosotros tenemos su carta y estamos respondiendo enseguida. Nuestro mensajero del Señor nunca nos dijo su nombre. Él nos dijo que lo llamáramos Elder. Él era alto, flaco y joven. Él vino primero a la casa de los Jacob y siempre estaremos contentos de que nos invitaran a su casa. Él solo habló como un ángel. Nosotros supimos que el mensaje era verdadero. Él nos dijo acerca de un profeta llamado José, quien había visto a Dios y a Jesucristo. Él nos dijo que nos daría un libro muy especial cuando Él regresara. Él nos dijo que podíamos ser bautizados, así que nosotros dijimos que queríamos hacerlo. Nos bautizó en un arroyo no lejos de nuestra casa. Y pocos días después otra familia vino de las montañas y nos dijo que Él los había bautizado. Ellos eran pobres y les dijo que se vinieran y vivieran con nosotros. Nosotros los ayudaríamos a construir una casa. Y ver que ellos estaban bien empezando su nueva vida, nuestras 3 familias quieren aprender más. Por favor, envíen a nuestro Elder de regreso a nosotros. Nosotros vivimos en Raven Creek, solo 12 millas al noroeste de Rhinesville. Solo sigan río arriba dándole la vuelta a la montaña. Él nos encontrará, por supuesto. Él conoce muy bien dónde vivimos. Sinceramente, Margaret Tullis. Como soy la única que escribo bien, yo escribo por todos nosotros, 6 adultos y 14 niños. El presidente de la misión estaba confundido por la correspondencia. Determinado que los misioneros más cercanos a esa dirección fueron Elder Polver y Elder Brown, les escribió a ellos acerca de estas personas que afirmaban ser bautizadas. El Elder Polver nunca había conocido o escuchado de ninguna de esas familias. Ahora el presidente les escribió otra vez. Querida hermana Tullis y amigos, nosotros no tenemos registro de ningún bautismo en ninguna parte cerca de Rhinesville, ni hemos escuchado del misionero que tú afirmas que les enseñó. Dentro de 2 semanas el Elder Jason Polver irá y enseñará otra vez y los bautizará otra vez, y así tendrán un registro apropiado. Estamos agradecidos de escuchar de ustedes. Nos vemos en la otra carta. Que Dios les bendiga. Sinceramente, el presidente Ryder. Elder Polver y Elder Brown viajaron a la localidad especificada. Llegaron en mediodía y fueron recibidos calurosamente en casa de los Jacobs. Después de presentarse, ellos averiguaron acerca de su bautismo. Joseph Jacob les dijo acerca del misionero que les había enseñado. Su voz aumentó en intensidad mientras iba hablando. Oh, él estaba lleno del Espíritu del Señor. Él llorosamente añadió, él habló y brilló como un ángel. El del Polver no sabía cómo explicarse a él mismo lo que realmente había pasado. En su mente él supuso que el grupo había sido visitado por un ángel o que habían imaginado toda la experiencia. El del Polver preguntó a Jacob y a los otros si ellos se bautizarían otra vez. El hermano Tullis le explicó que no había razón para eso. Nosotros ya hemos sido bautizados. Pero Joseph gentilmente dijo, está bien, Hiram. Él les dijo si le gustaría ser bautizado otra vez y nosotros queremos. El del Polver les enseñó todo lo que sintió que ellos debían conocer. Entonces él y el de Brown bautizaron a los 6 adultos y los niños mayores de 8 años. Sobre el reportaje que recibió el presidente de misión del Elder Polver, todo quedó en un misterio. Pronto, otras cosas requirieron su intervención y este asunto fue gradualmente desvaneciéndose en la memoria. 60 años después, en 1952, un joven de Tennessee por bus. Él se estaba dirigiendo al oeste, a las oficinas generales de la iglesia. Así que podría él ir a Detmar en su misión. Tom Simpson, el 6º misionero de su generación, en servir en esta pequeña área de Tennessee, estaba dirigiéndose a Utah 2 semanas antes de su fecha de llegada, porque él tenía una asignación especial antes de que se reportara para servir como misionero. Su bisabuelo, Joseph Jacobs, le pidió que tratara de resolver el misterio de hace 60 años.
de quién fue el que bautizó originalmente a las tres familias, quienes se hicieron miembros por primera vez en el área de Red Bank Creek. Ahora, más de 50 años después, 3 generaciones más, 132 personas de esa familia se habían unido a la iglesia. Llegado a Salt Lake City, Tom rápidamente obtuvo de las oficinas de la iglesia una lista de los misioneros que habían estado en Tennessee en 1892. Él cuidadosamente copió los nombres y direcciones de cada uno de esos misioneros, quienes habían servido en Ramson Country. Tom determinó que en las próximas semanas él llamaría a cada nombre de esa lista, quienes habían estado vivos, viajando por bus a los varios pueblos de Utah y al sur de Idaho. El dedicado joven fue a casa de 12 misioneros. Él estaba triste porque 5 de los 12 habían muerto. Estaba más afligido al descubrir que 2 de esos fueron el del Pulver y el del Brown. Él se preguntaba si alguno de esos que murió habría sido la persona a la cual él buscaba. Sin embargo, 2 recordaron escuchar del misterioso bautismo. Ninguno de aquellos con quienes habló podrían recordar a ningún elder al que él describía. El último en su lista era el elder C.D. Needham, cuya dirección estaba en Murdock, Utah. Él viajó el largo camino a este pueblo. Después de caminar 7 millas a la parada del bus hasta ahí, él tocó la puerta de los Snedon. El padre de elder Snedon estaba muerto, y la hermana Snedon, ahora en sus 90, estaba viviendo sola. Ella escuchó atentamente la historia de los bautismos de Red Bank Creek. Entonces ella le explicó: yo nunca pude conversar con Seth acerca de sus experiencias en la misión, pero estoy segura que mi hijo no podría haber sido el misionero del cual tú describes. Ella ya le habló que Seth estaba ahora en una casa de cuidado, en una gran ciudad a 20 millas al sur de ahí. Ella explicó: como tú sabes, él no puede realmente comunicarse. Él no ha sido capaz de hablar palabras desde su accidente cuando era joven. Ha sido una triste cosa. Es un buen hombre y, como tú sabes, fue una misión. Pero fue solo por un corto tiempo. Él no pudo haber sido tu misionero, pero ese hubiera sido el más grande deseo que yo tendría. Quizás mi hijo hizo algo bueno mientras sirvió al Señor en Tennessee. Tom Simpson le dijo a ella adiós y partió a la casa de cuidado. Él se acercaba a la dirección que le había sido dada. Él grabó todo lo que había hecho hasta ahora. Él enviaría la cinta a su bisabuelo Jacobs si alguno de los antiguos misioneros dijera algo que sacaría a la luz el misterio. Los trabajadores de la casa de cuidado lo saludaron calurosamente, y cuando él preguntó si un C.D. Needham vivía ahí, ella le respondió: sí está. El joven preguntó: ¿podría hablar con él? La gentil dama replicó: bueno, si tú lo haces, será la primera persona que ha hablado con él, porque él no puede hablar. Él puede hacer sonidos, pero uno no entiende lo que quiere decir. En breve, el joven elder y el C.D. Needham estuvieron juntos en el salón. Tom le dijo: estoy buscando información. Yo sé que usted estuvo en Tennessee en 1892 en una misión. Mi bisabuelo y otras 2 familias quienes se unieron a la iglesia en ese entonces estaban ansiosos de conocer quién era el misionero que les trajo a ellos el glorioso evangelio de Jesucristo. Pero ellos nunca fueron capaces de encontrarlo. ¿Sabe usted algo acerca de estas 2 familias quienes vivieron a los lados de Red Bank Creek y la otra familia quien vivió allí? Estas 3 familias fueron enseñadas y bautizadas por este misionero. Lágrimas cayeron de los ojos del viejo Seth y cayó poco a poco hasta su pecho. Su cuerpo comenzó a temblar. Extraños sonidos vinieron de sus labios. El joven trató de comprender, pero él no podía. Seth alcanzó la mano de Tom y lágrimas cayeron de las manos de los 2. Lágrimas vinieron de los ojos de ambos. Entonces ambos, poco a poco, casi como la suave brisa del verano, todas las cosas del pequeño cuarto empezaron a cambiar. Los sonidos raros empezaron a ser sílabas que se podían entender. Primero palabras aisladas, y entonces hermosas frases fluyeron de los labios de Seth. La vida fue dura para mí después de mi accidente. Yo estaba en una prisión dentro de mí mismo. Yo podía trabajar con mi cuerpo, pero no podía aprender con mi mente.
Cada día yo soñaba siendo capaz de hablar otra vez. Yo veía jóvenes partiendo como misioneros y luego regresando. Yo anhelé hacer lo mismo. Yo oré cuando estaba cortando el trigo que pudiera ser un misionero. Entonces tuve que ir a Tennessee. Yo estaba con el corazón roto cuando trabajé con el Elder Pulver. Me sentí muy apenado por él y me esforcé mucho, pero yo era una carga. Un día el Elder Pulver me tomó en un cruce y me dijo: yo iré por este camino y tú irás por este. Era el más solitario, el momento más tenebroso de mi vida. Yo quise correr detrás de él y arrodillarme y pedirle que no me dejara solo, pero no pude. Él se dirigió a lo largo del camino opuesto. Él no miró atrás para ver mis ojos suplicantes. Después que él se fue, ya yo no sabía a dónde ir. Por un largo tiempo estuve parado e inmóvil. Entonces caminé por varias millas alrededor de una colina. Yo vi un riachuelo y ahí seguí la orilla del riachuelo por millas. Me condujo hacia arriba, dentro de un hueco. Ahí vi una pequeña casa de troncos con un hombre afuera cortando madera. Una mujer estaba colgando la ropa con una cuerda para secarla. Vi a algunos niños corriendo alrededor. Jugando los vi casi por una hora. Yo anhelaba hablar con esas personas, pero sabía que no podría. Seth continuó. Yo estaba sentado en una pequeña peña cerca de un largo pino. Dejé la peña y golpeé cerca del árbol con un musgo blando que estaba creciendo por la humedad de la tierra. Mis rodillas estaban hundidas en la tierra. Yo podía orar con mi pensamiento, pero no con mis labios. Yo derramé mi corazón de pensamientos a mi Padre Celestial. Yo oré porque de algún modo mi lengua pudiera ser desatada y pudiera tener el poder y el don de hablar solo por un pequeño momento. Yo quise desesperadamente ser capaz de decir a esas maravillosas personas acerca del mensaje del Señor. Me paré de rodillas y caminé adelante hacia la familia. Cuando yo me iba acercando, el hombre puso su hacha en el piso, me miró y se acercó. Yo abrí mi boca y dije: hola. El hombre sonrió y contestó: ¿tú eres extranjero en esta parte? Caminé más cerca, entonces algo me pasó. Yo era capaz de decir a él por qué yo estaba allí. Le ayudé a cortar algo más de madera. Su esposa me alimentó con una cena maravillosa. Hablé con el niño y le dije una historia de Jesús cuando era niño. Ellos escucharon atentamente. Entonces pregunté si podíamos sentarnos alrededor de la mesa y hablar acerca de un mensaje de Jesucristo. Ellos dijeron que sus vecinos también estaban interesados en la Biblia. Y ellos les dijeron que les gustaría que ellos también vinieran y estuvieran allí. Una hora después, ambas familias estaban allí y yo comencé a enseñar. Los niños primero parecieron inquietos y no interesados, pero entonces algo pasó y aún ellos vinieron fascinados, como yo decía las cosas que sentía, que nunca había sido capaz de expresar. Yo hablé del plan de salvación, la necesidad de tener fe, el arrepentimiento y el bautismo. Les hablé de la expiación de Cristo y de su sufrimiento por los pecados del mundo. Hablé de la oración de José Smith. Era como si no fuera yo el que hablaba a todos. Era como si ángeles estuvieran en el cuarto. El Espíritu del Señor llenó el corazón de cada uno de nosotros. Yo pasé la noche allí. Al día siguiente les enseñé más. Después que atardeció, yo bauticé a ambos hombres y sus esposas y 4 de los 12 niños. Era la experiencia más maravillosa de mi vida. Yo nunca estuve más triste sino el momento que tuve que decirle adiós a esas familias, a quienes yo ahora amaba más que a nadie en el mundo, con la excepción de mi padre y mi madre. Cuando me iba, los niños me pidieron que no me fuera, pero sabían que debía irme. Al otro día encontré a otra familia al otro lado de la colina, y les enseñé y les bauticé a ellos. La misma experiencia milagrosa ocurrió otra vez. Les dije que debido a su gran pobreza, ellos podrían cruzar la montaña ahí donde estaban las 2 familias, que podrían ayudarlos. Ellos también les pidieron que no me fuera, pero yo tenía que regresar y encontrarme con el del pobre. Yo traté desesperadamente de explicar al del pobre lo que había pasado, pero no podía. Mi habilidad para hablar me había dejado. Yo quise decirle al presidente de misión cuando yo dije adiós para partir de regreso a Utah, pero no pude.
Yo quise decirle a mi papá y a mi mamá lo que había pasado, pero no pude. Todos estos años yo anhelaba ser capaz, pero no pude. Hasta que tú llegaste aquí hoy y una vez más pude ser capaz de hablar. Y estoy tan profundamente agradecido. Debe haber algo especial en ti. Tú serás un gran misionero. El joven tenía lágrimas cuando él escuchó todo esto. Él a menudo escuchó la historia del misionero que habló con lengua de un ángel. Ahora él estaba, por cierto, frente a un ángel. Adiós fue lo que dijo como solo un misionero y aquellos a los que él había enseñado puede decir adiós. El joven Elder partió y empezó su viaje de regreso a Salt Lake City. Él estaba agradecido de tener la cinta para enviarla a casa, para decirles a ellos acerca de su misionero. No la vio hasta que estaba en su cuarto de hotel, y cuando encontró que la cinta se había parado y que no habían palabras en ellas, decepcionado, él recogió su bolígrafo y escribió lo mejor que recordaba de su memoria, la sagrada conversación. Él pensaba que nadie lo creería, ni siquiera él mismo lo creía. Él escribió una carta a la mamá de Elder Snedden y testificó de lo que había escuchado de su hijo. Entonces él escribió a su familia y les contó la historia del misionero, quien les había enseñado el Evangelio a través del Espíritu. Uno puede imaginar el gozo que hubo en ese pequeño lugar de Tennessee. Con estas maravillosas personas fielmente aprendieron la historia del misionero, quien había hablado con la lengua de un ángel. Así que ellos y su posteridad podrían conocer la verdad para siempre. Nota: esta es una historia ficticia y este representa las bendiciones que pueden venir a cada uno de nosotros de una manera menor. Con amor, George T. Durant, con lengua de ángeles.